Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer vernos otra vez. Aquí estamos para charlar Agenda Abierta en este encuentro semanal que tenemos en la pantalla de Cablevisión. Empezamos a partir de ahora a poder hablar de temas locales, cosas que nos interesan y poder charlar con personalidades destacadas de nuestra provincia. En esta propuesta lo que intentamos es contarles también cosas que van pasando en la semana. Como justamente nos encontramos cada 7 días, por lo menos resaltar algunas de las cositas que fueron sucediendo en el último tiempo. Y Agenda Abierta lo charlamos. Bueno, y les quiero mostrar, para arrancar nomás, una imagen que habla de todo un gesto político en una semana en la que Gustavo Sáenz venía sin aparecer públicamente, reapareció con una actividad en la que anunció un tema de obras en el Centro Cívico Municipal, pero se encontró con quien venía siendo un rival político, Manuel Santiago Godoy, el indio de la Cámara de Diputados con el cacique de la ciudad, con el jefe comunal, con el intendente. ¿Y a dónde fueron? A la Plaza de la Democracia, que es esta plaza nueva que se hizo, la parte de atrás de la legislatura, que da hacia calle Subiría, en donde con plata del Fondo del Bicentenario el intendente decidió remodelarla. Y había generado unos chispazos iniciales. ¿Por qué? Porque Godoy decía, ¿qué están haciendo? No nos cuentan, no nos informan, cercaron todo y se metieron. Es más, están sacando algunas palmeras, nos están rompiendo todo, y empezó a criticar a la municipalidad. Y Gustavo Sáenz, lo que decía en ese momento es que se despreocupe porque la vamos a dejar linda, que se quede tranquilo, que nosotros le vamos a hacer una plaza mejor que la que tenía. Si tanto se queja, nos vamos para otro lugar, hacemos otra obra y que se queden con la plaza que tenían, vieja y a lo mejor desarreglada. Bueno, después de esos chispazos y de cosas que fueron pasando en el medio, siempre dardos de un lado hacia el otro, ahora se encontraron, y sorprendió a más de uno esta imagen, la de Gustavo Sáenz con el indio Godoy, porque en definitiva habla de una especie de acercamiento, lo que no quiere decir que las diferencias políticas van a dejar de existir, pero limaron algunas asperezas y la imagen ya dice mucho. La imagen entre los dos encontrándose allí en la legislatura, bueno, es todo un síntoma de que, como les decimos, mirando hacia el 2019 pueden pasar algunas cosas. Hay quienes hacen otro tipo de lectura, pero nosotros simplemente mostramos y cada uno saque sus conclusiones. Después, también queremos agradecerlo, y lo planteaba más allá de en redes sociales, mostrárselos ahora. Nos llegó una nota a Agenda Abierta, la mostramos ahora en pantalla. Esta nota nos llegó. No hay ninguna citación judicial, por suerte. No pasó nada con ninguno de los invitados, por suerte, sino que es para un reconocimiento. Nos manda la Sociedad Argentina de Locutores como uno de los ternados para el premio Voces de Salta. Es la segunda edición que se hace, tienen mucho prestigio estos premios y nos ternaron dentro de todos los colegas de radio y televisión en la categoría Voz Masculina TV por este programa, por Agenda Abierta, que se emite por Somos Salta. La entrega de premios va a ser el viernes 27 en el Teatro Municipal y allí vamos a estar. Así que es un honor porque el jurado que toma la decisión de nominar está integrado por distintos profesionales de las comunicaciones. Son nuestros colegas, locutores, periodistas, comunicadores sociales que entre todos votan, no sé, de la televisión, cuáles son los mejores, hacen una terna y en base a eso salen los nominados. Así que un verdadero honor y agradecerle a la Sociedad Argentina de Locutores con su filial aquí en Salta por la convocatoria. Estamos ternados con otros colegas y es la próxima placa que queríamos mostrarles. Allí está Daniel Díaz de Canal 4 de Cable Express, Marcelo Corrado de Canal 10, Javier Lamas de Canal 9 Multimisión, Nicolás Ríos de Canal 10 y estamos nosotros con Somos Salta en el programa Agenda Abierta. El año pasado, que fue la primera entrega, la ganó Javier Lamas. Para mí, sin discusión, el mejor de todos, así que bien merecido. Y en esta segunda oportunidad nos toca competir contra el maestro de los maestros y otros colegas que también son destacados en lo suyo. Así que el solo hecho de que nos reconozcan nos parece bueno. Y primera vez que nos pasa con el programa, con Agenda Abierta. Tiene 2 años este ciclo recién, estamos comenzando de a poco y la verdad nos pone contentos que se vea, que se comente y que en este caso, bueno, venga una especie de mimo. No importa ganarlo o perderlo, uno cuando está nominado lo quiere ganar siempre, pero ya está. El hecho de que nos hayan reconocido nos pone contentos y lo queremos compartir con ustedes, que también todos los viernes, o cuando salen las repeticiones, o después cargado en YouTube y cuando lo pueden ver cada uno en sus dispositivos, en su casa, lo comparten con nosotros. Somos una gran familia. Bueno, hablamos del invitado. Hoy va a ser un programa distinto, por cómo lo vamos a encarar y por quién nos viene a visitar hoy a Agenda Abierta. Es un hombre que habitualmente sale de la agenda de los invitados históricos de siempre. Si vamos a hablar de política, es un hombre que la política la dejó desde hace rato, participa, claro, pero no está quizás tenido en cuenta como uno de los principales consultores, aunque tiene una voz bastante importante porque fue gobierno en su momento,
porque además toma distancia del Partido Justicialista, es un hombre renovador, y después de 3 mandatos de Urtubey, de 3 mandatos de Romero, me parece que es una buena visión poder entender de quienes dentro del PRS fueron gobierno en su momento y analizan estos 24 años de gobiernos peronistas en la provincia de Salta. Pero además de haber sido ministro de Salud Pública, de haber sido ministro de Bienestar Social, es un hombre que ha tenido una vida con un montón de situaciones que la han marcado públicamente y que aquí hoy va a venir a contar algunas cosas. Por ejemplo, estuvo en la erradicación del cólera. Cuando el cólera en todo el país era una gran preocupación, bueno, participó dentro de su gabinete con esa difícil tarea, erradicarlo. Y lo muestra como uno de sus diplomas. Yo fui uno de los que lo erradicó. Perfecto, lo vamos a charlar en un rato. Fue uno de los que, junto con su hermano, colocó de los primeros marcapasos, si no el primero, en un hospital público. Y marcó un antes y un después. También lo tiene en su currículum. Yo hice esto, y lo marca. Orgulloso, claro, lo vamos a charlar. Es un hombre que en la función pública ha hecho muchas cosas. Es cardiólogo de profesión y en la parte privada, hoy dedicándose a la salud, lo sigue ejerciendo. Dicho por propios y ajenos, de los mejores en cuanto a lo suyo. Y también es un hombre que ha tenido una vida privada con algunas cosas que lo han marcado a fuego. Y viene aquí quizás hoy a contar una de las que no se conocía públicamente y que en plena vida de la democracia nos llama la atención. Entonces vamos a charlar de un montón de temas que nos parece interesante y que habitualmente quizás, por lo menos en esta casa, no lo vean seguido. Algunos lo van a descubrir, otros dirán, yo me acuerdo, otros lo conocen actualmente. Entonces van a tener la posibilidad de saber de quién se trata. Javier Núñez Burgos, dirigente del Partido Renovador de Salta, ex ministro en el gobierno de Ulloa en la década del 90, va a venir a hablar de cuestiones de salud, vamos a hablar de su vida y vamos a hablar también de cómo analiza la política hoy en día. Está bueno para tenerlo como una voz distinta, una mirada que a lo mejor desde la distancia puede dar también algunas impresiones que están buenas. Así que los invitamos a que se queden. Creemos que va a ser un mano a mano bastante particular y los invitamos a que se queden con nosotros. Aquí arranca Agenda Abierta. Aquí se pregunta sin condiciones. Sí, bueno, ya estamos con el doctor. Nos pregunta, esa cámara va a ser para ustedes, esa lo toma en primer plano, pero después charlamos nosotros, se olvida. ¿Cómo anda? Bienvenido a Agenda Abierta y gracias por venir. Javier Núñez Burgos, dirigente del Partido Renovador. Muchas gracias por invitarme. Por favor, está bueno poder conocerlo. En vida política, ¿cuándo fue su última participación activa? Y mi última participación activa fue en la segunda, a ver, veamos, con la segunda, cuando gana la segunda elección Juan Carlos Romero. Bien. Que ahí yo voy como suplente para senador provincial del doctor Foloni. Está. Esa fue la última participación activa en candidatura, digamos, pero como gobierno estuvo siendo uno de los actores principales quizás del gobierno del capitán Ulloa, de Roberto Ulloa, en la etapa de la democracia, en el segundo mandato de Ulloa. Sí. En el segundo mandato de Ulloa, es decir, durante la democracia, formo parte del Partido Renovador. Me acerco al Partido Renovador en 1983 aproximadamente, cuando se había formado en el 82-83, con una gran amistad con Foloni, que es el que me hace de intermediario para entrar al partido. Ingresamos al partido y de ahí con otros médicos nos dicen que formemos la Comisión de Salud del Partido Renovador. Esa Comisión de Salud que formamos en el Partido Renovador la hacemos con un doctor, el doctor Oliver, excelente pediatra, gran amigo, y el doctor Juanchito Delman, o el doctor Delman, que también fue diputado provincial.
fue diputado provincial hasta hace no más de 6, 7 años atrás. Entramos, formamos esa comisión, empezamos a trabajar con el partido, tenemos, cuando se termina el mandato de Roberto Romero, hay una elección que perdemos también, pierde el Partido Renovador, con Hipólito Cornejo. Con Hernán Hipólito Cornejo. Tal cual. Un gran amigo también. Perdemos esa elección, nos preparamos para la próxima elección, que en esa elección sí, la ganamos muy bien, ganó muy bien el Partido Renovador. Yo me acuerdo de esas famosas caravanas que se hacían, que la filmaban y se veía la caravana que estaba en Ciudad del Milagro y la punta iba cerca del diario El Tribuno. Mirá. ¿No es cierto? Era impresionante. Y no era una caravana que se había hablado en ese momento para que se convencía a la gente para que vengan a seguirnos, no. La gente se sumaba. Para nosotros fue una cosa bonita, muy hermosa, ver que la gente se iba sumando. Bueno, así fue esa bonita gestión, esa bonita elección que se ganó muy bien. Y fueron gobierno. Bueno, vamos a hablar de eso en un rato, vamos a hablar de la vida política de Ulloa, qué pasó en ese gobierno, cómo fue que sucedió todo lo demás. Pero quien está hoy aquí sentado con nosotros es un histórico de la política. ¿Cuántos años tiene, doctor? En este momento 71 años. 71. ¿Y sigue trabajando en su estudio? Sigo trabajando en la medicina de parte privada. Está, sí. Cardiólogo de especialidad, digamos. Cardiólogo. Está. Dentro de su currículum nos dicen, el primero que colocó marcapasos, y hace poquito la Cámara de Diputados lo reconoció junto con su hermano. Fueron los dos lo que lo hicieron en el 2015 nos hicieron un reconocimiento muy bonito en vida por el primer marcapasos que colocamos en Salta con mi hermano y un cirujano que ya falleció, que le decíamos cariñosamente Eduardo Burgo, nosotros decíamos el ratón Burgo, ¿no? Uno de los cirujanos de aquello que... quiso que los tres sean Burgos, digamos. 2 Núñez Burgos y un Burgo más. Y un Burgo. Pero no éramos familia, pero Eduardo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿A quién fue el pase? ¿Se acuerda cómo fue el caso ese, el primer marcapasos? Nosotros, con mi hermano, habíamos venido a Salta para ya quedarnos. Nos queríamos quedar en Salta. En ese momento... ¿De dónde son ustedes, doctor? De salteño, pero habíamos estudiado, nos habíamos ido a Buenos Aires a hacer las pasantías, etcétera. Estábamos estudiando en Córdoba, nos vamos a Buenos Aires unos meses para hacer pasantía. Y en una de esas que veníamos a Salta, nos vamos a San Bernardo y hablamos de poder colocar marcapaso. Porque traíamos un marcapaso transitorio, es decir, estábamos preparados para colocar marcapaso. Hay un paro cardíaco frente a la catedral. Cae un señor que era de apellido, no me acuerdo si era Barrio, era un mecánico que vivía en Villa Las Rosas. Esto es buenísimo porque esta es historia pura y de un caso concreto. Sí. El tipo iba caminando por frente de la catedral y cae, hace un paro. Hasta entonces, un paro cardíaco se podía hacer por chaga, por coronariopatía, por bloqueo auriculoventricular, y cuando el corazón empieza a latir lento, entonces este paciente hizo una pausa muy larga y hace una muerte súbita. Había gente que estaba ahí, los reaniman, le dan masaje, ¿no es cierto? Por lo que veían en las películas, porque lo que se comentaba, le dan masaje. ¿Qué año estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando de 1974. Está, o sea, una época en la que no era tan difundido los primeros auxilios, hoy ya quizás un poco más cancheros o con más acceso a información podemos, pero en ese actualmente hay gente preparada para eso. Y lo llevan a San Bernardo. Mi hermano salía de la guardia y le dice, vos que estás con los marcapasos, vení, acércate que tenemos un señor que hace paro, le reanimamos y hace paro. Justo salía también Eduardo Burgo, que era un cirujano, y nos juntamos con él y decimos, le pongamos un marcapaso. Y le ponemos un marcapaso externo, unos aparatos grandes que se ponían, se llevaban colgados acá, ¿no es cierto? Y ese es el primer marcapaso que se pone en Salta. El hombre vivió, entonces empezamos a hacer la gestión para que nos den el marcapaso definitivo. Actualmente un marcapaso definitivo, uno levanta la piel de esta zona, levanta y pone unos aparatitos que entran en una caja de fósforo. Lo ponemos ahí, se cierra y se acabó. En ese tiempo el marcapaso más chiquito era de este tamaño. No había forma, entonces tenía que ser externo. ¿No es cierto? Claro. De este tamaño, era inmenso. Y lo poníamos acá en el vientre. Mirá. Lo poníamos en el vientre, se levantaba las costillas
y con un tirabuzón se lo ponía en el músculo cardíaco y se lo enrollaba un poquito y se le daba y empezaba a funcionar. Una cosa increíble. Había unos marcapasos tan grandes que por momento la frecuencia se frenaba. Entonces teníamos un imán donde le dábamos cuerda y aumentábamos la frecuencia cardíaca. Ha sido un momento muy bonito en donde todo era empezar en Salta y lo bonito era que uno eligió el San Bernardo. ¿Por qué? Y esto no lo digo por que digan, ay, se quiere hacer el popular. No. Creo, y lo pensé toda mi vida, la medicina de avance se debe hacer primero en los hospitales públicos, para que tengan acceso todas las personas. Que toda la gente pueda tener acceso. A un principio nosotros le colocábamos a gente de Bolivia, a lo más humilde. Ninguna persona con plata se hacía colocar con nosotros porque no nos conocían. Luego le colocamos a casi todos Salta, ¿no? Bueno, y hoy se discute, por ejemplo, si es que los bolivianos tienen que atender gratuitamente en Salta o no, porque se habla de la reciprocidad, que cuando nosotros cruzamos la frontera y vamos para allá, no nos atienden de la misma manera. En ese debate, ¿qué posición tiene? Nosotros nos acercamos, como colocábamos mucha gente de Bolivia, entonces nos acercamos al consulado. Y le dijimos, nosotros vamos a seguir colocando marcapasos, pero por favor, ayúdenos. Ayúdenos porque un 60% de los marcapasos que estamos colocando son gente que vinieron de Bolivia, que tenían chaga, también muchos salteños. Y entre ustedes y yo sigue habiendo chaga y sigue habiendo colocando marcapasos por cardiopatías chagásicas ya dilatadas, se siguen colocando. En ese momento hablamos con el consulado, quedamos en que nos iban a ayudar, no nos ayudaron, pero el gobierno de la provincia siguió colocando y seguimos colocando, ¿no? Bueno, hoy se plantea por parte del ministro de Salud Pública actual del gobierno de la provincia, Mascarello, de que haya una especie de reciprocidad o de última que se coloque, por ejemplo, un marcapaso y que después el gobierno boliviano pague eso o se lo debite de salteños o argentinos que se atiendan en Bolivia y que haya como una especie de reciprocidad. Tiene que haberlo, tiene que haberlo. En un momento de mi actuación en política, quise que se haga un seguro de área de frontera. Nosotros sabemos que Orán atiende, del 100% de pacientes, atiende un 50% de gente que viene de Bolivia. Todos los días cruzan la frontera para hacerse atender, llevarse los remedios y volver. Cruzan la frontera. Es una realidad, eso es innegable. Eso es una realidad, lo mismo sucede en Tartagal. Bien, entonces habíamos propuesto que se haga un seguro de área de frontera. ¿Cuál fue el inconveniente? Que me dicen, esto es internacional, hablemoslo con Ditela. En ese momento estaba Ditela. Estamos hablando de los años 92, 93, 94. Entonces, ahí se frenó la cosa. Si no, podría haber prosperado quizás de otra manera y lo podrían haber El hecho. seguro de área de frontera era cobrar, entraba él, se le daba un ticket, pagaba, cobraba, eso quedaba para el hospital de la zona donde se van a hacer atender. O sea, era una muy buena entrada de dinero para la gente, para los hospitales de área de frontera nuestros, ya sea el hospital de Orán, central de Orán, y el hospital central de Tartagal. Y ese seguro podría frenar que bolivianos cruzaran porque a lo mejor ya tendrían que empezar a pagar o seguiría lo mismo. El seguro era muy chico, muy poco. Quizás menos que lo que le cobran en Bolivia para hacer el mismo tratamiento. Póngale que usted tenga 2.000 personas que pesan por día. 2.000 personas, digo un cálculo. Sí. Hoy día le cobra 20 pesos. ¿Cuánto es? Por día ese dinero es bastante. Va al San Bernardo. Perdón. Va al hospital San Vicente de Paul en Orán. Entonces, calculen en un mes la cantidad de gente que pasa. Bueno, hoy eso, por ejemplo, usted le llama por teléfono, Mascarello, che, mira, yo en mi momento intenté hacerlo, te tiro la idea, o ya lo ve como distancia y dice, no, la verdad no funciona, yo lo intenté, no me dan pelota. No. Sigue tirando consejos, ¿cómo lo maneja? Yo creo que todo es viable, todo es viable. Si a uno lo llaman, tengo muy buena relación con Mascarello, muy buena relación.
Si en algún momento él me dice, che, ¿cómo lo pensabas hacer? Lo hagamos así. Bueno, usted Pero no es cualquiera, cuidado. digamos, y no porque esté sentado acá. En claro. su momento el Chagas, perdón, el cólera se pudo erradicar y hoy es parte del pasado. Hoy muchos no hablan de esto, digamos, pero quizás escuchando a los que ya lo vivieron, tuvieron como experiencia, se pueden llegar a encontrar soluciones que no es necesario crear algo nuevo, sino aplicar algo que se pudo haber hecho en el pasado. Así es. Por ejemplo, usted tocó el tema cólera. El tema cólera también lo tuve que hablar con Ditela en su momento, y con Ditela quedamos en que se iba a hablar a nivel nacional. El ministro en ese momento era el doctor Massa, un bajito, el doctor Massa, y se hablaba con el doctor Massa, se hablaba con Ditela, se hablaba con el secretario de Salud Pública, que no me acuerdo si el nombre era Calcaño o algo así. Bueno, ¿y cómo lo llegan a solucionar? Y lo que yo pedí era que nos den dinero para agentes sanitarios. Nos dieron tanto dinero y buen dinero para agentes sanitarios que el gobernador me había autorizado, fíjese, esto es una anécdota bonita, me había autorizado a hablar en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud de la Nación. Entré y hablé y medio lloré casi pidiendo ayuda para nuestros aborígenes, cosa que no se tenía en cuenta. Lo bonito fue que se nos apoyó, se nos dio plata de la Nación, ya estaba hecho el árbol 2, que eran agentes sanitarios que lo pagaba la Nación, pero se necesitaban más agentes sanitarios. Con esos agentes sanitarios hasta llegamos a pasar a Bolivia para tratar gente. Pero el principal problema eran las aguas servidas que caían al río Pilcomayo desde Bolivia a Salta, al Pilcomayo, a la República Argentina. Esas aguas servidas que caían llevaban el Rivión Coleraje, iba por todo el Pilcomayo, hasta arriba de la banda norte. La napa de agua que iba por la tierra tomaba todos los pozos de agua que habría. O sea que la gente tomaba esa agua que estaba con Rivión Coleraje y se infectaba. Era tremenda la cantidad de gente que estaba infectada por el cólera. Entonces se tuvo que también hacer pozos, se hicieron más de 140 pozos, de mucha profundidad, hasta donde se sacaba agua que no estaba contaminada. ¿Cuál era el final? Se tenía que hacer los famosos piletones para purificar las aguas que caían, las aguas servidas al Pilcomayo. Eso se la hizo entre Bolivia y se hizo entre Argentina y Bolivia. En eso participa ya la Nación, participa Ditela, Claro, porque ya es una cuestión bilateral, digamos, bilateral. Tenés que hacerlo. Y se hicieron los piletones para tratar la impureza del agua, de los residuos que caían al río Pilcomayo de Bolivia. Era un tema de salud pública y que afectaba a todos, sin dudas. Y quizás eso implicó que colaboren los dos. Pero claro, ¿por qué hoy es tan difícil coordinar esas acciones? ¿Por qué es tan difícil, hablar con alguien de Nación y que alguien hable con el otro país y que se lo pueda hacer? No sé, porque es fácil. Muchas de las cosas, yo tuve un gobernador, lo respeto mucho, a Ulloa, lo respeto mucho, que yo le presentaba un plan, que a su vez me presentaban ingenieros, que a su vez me presentaba un equipo muy bueno. Yo lo tuve a un doctor Nordera que fue excelente, a un doctor Muro excelente, y sobre todo un Nordera que fue un sanitarista excelente en la provincia. Entonces con todo ello hacemos un programa y me acercaba al gobernador y le decía, esto quiero hacer. Esto quiero hacer yo en Buenos Aires, permítame yo ir a hablar. Y nos permitía. Entonces, ese empuje quizá joven, teníamos 40 y pico de años, no teníamos más, entonces eso nos llevó a poder lograr que luego iba el gobernador, sellaba los convenios. Claro, ya estaba todo hablado, ya estaba todo hablado y salíamos adelante. Bueno, está hablando de Ulloa, gobernador de la provincia de Salta en su momento, hablaba de cuestiones políticas. Nosotros hemos encontrado un archivo en donde muchos de los temas que hoy se discuten también son parte del pasado y quiero que lo compartamos entre todos para que sepan cómo, por ejemplo, Ulloa decía que había recibido el gobierno con algunos problemas y que trataba de solucionarlos. ¿Qué fue? Historia pura. Esto pasó en Salta y lo compartimos así, lo charlamos también con el doctor Núñez Burgos aquí en Agenda Abierta. Nosotros compartimos el proyecto de reestructuración del Estado y esperamos un apoyo consecuente para hacerlo nosotros también.
Le pregunto, una de las cosas que más le duele al pueblo salteño, ¿qué es? ¿El bono, por ejemplo, la desorganización que tiene el Estado provincial? Sí, el bono es una carga permanente, sobre todo y especialmente los que menos tienen. Esto lo iremos rescatando. Y el desorden del Estado provincial el Estado provincial ha dejado de ser una herramienta al servicio de la voluntad política. Entonces, la gente, son a quien hay que resolver los problemas, no tiene soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que el gobernador Ulloa le propone a su pueblo hoy? Mire, en primer lugar, volver a hacer del Estado provincial una herramienta de trabajo para atender las prioridades de la gente, especialmente salud, educación y el problema del empleo, desarrollo de la economía. En estos años, entre lo que usted fue antes gobernador y ahora, ¿qué cosas han cambiado, qué cosas se han desmejorado en esta provincia? Bueno, yo entregué la provincia sin deudas, con 26.500 empleados. La recibo con 400 millones de dólares. El equipamiento destruido y 60.000 empleados. Bueno, muchos temas que se escuchen hoy, ¿no? El tema de la reestructuración del Estado, de achicar planta pública, de tema de dinero, de la deuda que se genera, de cómo hacemos. Ya en el 93, que es este video, se escuchaba este tipo de cosas. Sí. En ese momento yo estaba, cuando él estaba hablando de este tema, primero yo estuve como interventor del IPS, donde se tuvo que hacer una reestructuración del IPS. Una vez me preguntaban si era necesario sacar gente, reestructurar el IPS sacando gente. Yo no lo veía así. Cuando veo los gastos que se hacían, entonces pregunté al ministro de Economía, le digo, que era Guzmán, le digo, ¿cuánto tengo que disminuir en los gastos que tiene el IPS? Y pongamos que me dijo $700.000. Era la época del dólar 1, peso 1. Bien, entonces calculé, si saco tanta gente, saco $600.000. Bien, tenemos desocupados. Y entonces vi en qué gastábamos de más. Y el IPS en ese momento tenía, esto lo voy a hacer rapidito para no demorarlo tanto, tenía una playa de estacionamiento que estacionaban todos los empleados. Esa playa de estacionamiento era el Ministerio de Educación. La manejaba otra gente, por supuesto. Hasta se lavaba coche ahí. Entonces, la reestructuración empezamos por parte. Se acabó esto. Solamente va a tener chofer. Pensé cuando dije eso y le dijo, nadie. Yo voy a venir en mi coche, pagaré la playa y empecemos a hacer las cosas bien. Logramos bajar cerca de $800.000. ¿Sin despedir a un empleado? Sin despedir a nadie. En su momento una persona viene y me dice, no le permito que saque el sándwich a tal hora, no le permito que quite todos los teléfonos y cada uno hablaba donde se le bajaba la gana, no le permito que esto, que este otro, que las horas extra, que no tenía sentido. Entonces yo había hablado con la gente y dije, yo no voto a nadie, pero bajo los gastos que no sirven. Hoy el ajuste del que se escucha hablar a nivel nacional y de que se le pide a las provincias, ¿es esto? ¿Se puede hacer restricciones? Yo creo que sí se puede. A mí me lo permitieron hacer. ¿No es quitarle beneficios al trabajador, al empleado? Escúcheme, usted quita beneficio. Yo me acuerdo que uno de los beneficios que me decían es, usted no me puede, doctor, dice, quitar los teléfonos de cada mes de cada empleado. O en cada sala un teléfono. Y le dije, van a tener teléfono. Pero la mayoría hablaban a su hijo de Córdoba, el hijo que estaba estudiando acá, un montón de llamadas telefónicas y las boletas era tremendo lo que venía. Entonces me acuerdo que le digo, no, le voy a quitar lo mismo, teléfono va a haber en 3 lugares y se acabó. Se acabó los teléfonos. Y el teléfono central que nos va a comunicar los 3 lugares. Bien. Yo quería bajar dinero para no votar gente, que no quede la gente afuera. ¿Y en qué terminó esto? Viene un representante sindical y me dice, no lo permito. Entonces saqué una hoja y le digo, dígame a quién voto. Me dice, no, usted la tiene. No, yo no voto a nadie, yo hago esta reestructuración. Si usted no quiere esto, ahí tiene la hoja, dígame a quién saco yo de acá. Dígamelo usted. Me dice, no, a nadie. Bien, lo hagamos, lo hagamos.
y no sacamos a nadie. A excepción de que en la parte del seguro sí había personas que tenían otro seguro paralelo, los directivos del seguro de ahí, un grupo, habían formado otro seguro paralelo a 50 metros del seguro del IPS que funcionaba en la calle, en la esquina de Balcarce y Belgrano. Ahí funcionaba el IPS, seguro de sociales. Entonces, a esa gente sí le pedí la renuncia, ¿no es cierto? Y le dimos el retiro voluntario y que se vaya, porque era una competencia desleal que había. Está, pero si no, achicar gastos entonces se puede con cosas que no complican. Yo creo que sí el se desempeño puede. de una tarea, tampoco Si yo es tengo- hacer si- un trabajo Claro, inhóspito, digamos, pero que... Yo creo que en el país se está gastando mucha plata. Yo no tenía plata, ni me daban dinero para viajar afuera de la provincia, afuera del país. No lo tuve nunca. Una vez le digo al gobernador, quisiera ir a Cuba para ver lo de la vacuna contra las meningitis, porque en Salta había una cantidad de meningitis que venía, que se llamaba la meningitis por hemófilos. Y todos los años se producían alrededor de 40 casos entre los meses de septiembre a diciembre. 40 casos de meningitis por hemófilo viral. ¿Y cómo se manejaba el viaje ahí? ¿El gobierno pagaba viáticos, pagaba el pasaje? ¿Qué se cubría? La respuesta del gobernador cuando le dije, quiero ir a Cuba para ver cómo es la vacuna de ellos, lo que están, tanto para esto como para la meningococo, me dice, págatelo con tus sueldos. No fui porque no me alcanzaba ese sueldo, no era un sueldo brillante. Y el gobierno no lo hizo por más que era un tema de incidencia en la salud pública. No. Pero se podía hacerla porque ya había la vacuna contra hemófilos. Entonces la presentamos a la Cámara de Diputados y Senadores para que saquemos el dinero para hacer la vacunación contra el hemófilo. Esto fue en el año 93-94. O sea que irse al mundial, pago, por más que tome medidas de licencia, no muchachos, ¿ah? No sucede Claro. como pasa ahora. Y el asunto fue que salió por decreto lo de la vacunación. Y hoy no tenemos más meningitis por hemófilo. Hubo otra causa de meningitis, que es la que estarán viendo actualmente lo de salud pública, para prevenir el próximo año que no se produzcan las mismas causas que produjeron tantos casos. Creo que hubieron más de 20 o 30 casos de meningitis en la provincia. Bueno, vamos a hacer una pausa. En un ratito vamos a venir para seguir hablando con Javier Núñez Burgos, cardiólogo, ex ministro de Salud Pública, ex ministro de Bienestar Social, dirigente renovador. Vamos a hablar de política, pero también vamos a hablar de su vida privada y algunas cositas que está bueno que lo podamos conocer para entender cómo se vivían algunos temas importantes de discusión pública aquí en Salta. Así que vamos y ya volvemos, seguimos charlando mano a mano con el doctor. Formá tu futuro. ¿Sabías que en Salta contás con 68 unidades educativas y 1000 cursos de oficios? También existen 5 aulas talleres móviles que recorren las localidades del interior. Hoy, más de 13.000 salteños mayores de 18 años se capacitan en repostería, auxiliar mecánico, reparación en equipos de refrigeración, montador de instalaciones eléctricas, electricista en inmuebles, entre otras tantas opciones más implementadas según la demanda en cada punto de la provincia. Queremos que cada vez haya más profesionales. Para más información, comunícate al 421-5642. Para saber, hay que aprender. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos.
Una síntesis diaria del movimiento del campo. 5 minutos con lo más destacado de la jornada, difundiendo al sector con información y actualidad. Campo Visual, de lunes a viernes a las 21:55 por Somos Salta. Seguimos avanzando en tu ciudad. Las calles cortadas por obras son 12 de octubre entre Junín y Pedernera, Ibaceta entre Arenales y Anzoátegui, Alberdi entre San Martín y San Juan, Pasaje Tineo entre Martín Cornejo y Almirante Brown, Luis Burela entre Rivadavia y Entre Ríos, Colectora Oeste de Avenida Paraguay, esquina Pasaje Abel Cornejo. Secretaría de Obras Públicas. Salta, tu ciudad. Directores, productores y realizadores, para conocer quiénes son, qué hacen y cómo piensan. El cine y las artes audiovisuales argentinas, su mundo y cómo lo logran. Directores, miércoles 23 horas por Somos Salta. Seguimos en Agenda Abierta, estamos charlando con Javier Núñez Burgos, un hombre de la salud, un hombre que se dedicó a hacer marcapasos, fue el primero junto con su hermano que los pusieron aquí en Salta, inauguró la guardia del Hospital San Bernardo, hicieron muchas cosas, pero que además tiene una vida con ribetes de película, doctor. Yo cuando lo charlaba con algunos dirigentes y que lo conocen, porque cada vez que viene un invitado acá tratamos de prepararlo, me decían: habla sobre esto. Y yo digo, ¿esto le pasó al doctor? Sí, pregúntale, porque si se anima a contártelo, verdaderamente es una cosa de locos. Bueno, primero quiero arrancar por su desempeño como ministro. Hay mucho de mito y de realidad al respecto. Por ejemplo, se dice que cuando acá había funcionarios municipales, iban a levantar una torre, venían y le ofrecían: te doy, si me das una excepción para levantar en este lugar prohibido, 2 departamentos. Nadie lo comprobó, hay causas judiciales, se dice que puede ser así o no. En el caso de salud, por ejemplo, se habla de los laboratorios. Si vos me permitís esto, o la vacunación o algo más, hay un arreglo, un lote de tanto dinero. ¿Le tocó vivir alguna situación de coima o de intento de coima, o alguien que lo haya tentado, uno que llega a ser ministro y toma decisiones que llegan a la gente, pero que también pueden beneficiar o perjudicar a diferentes grupos de poder? Hasta que nos van conociendo a la gente que va entrando a trabajar en un ministerio, en algún lado, hay mucho ofrecimiento. Hay mucho ofrecimiento y esto es real. Cosa que no se lo puede probar porque sería la palabra de uno contra la palabra que estás loco, mentira. Bueno. Sí, con los medicamentos pasaban esas cosas. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿O cómo funcionaba si le tocó vivir a usted? Bueno, le cuento una sola anécdota que es... para graficar. Grosera, ¿no? Es grosera, muy grosera. ¿Usted siendo ministro de Salud? Yo estaba ministro de Salud, necesitábamos... Uno de mis principales lemas era que la farmacia del Instituto Provincial de Seguro sea droguería de la provincia. Mire qué interesante. Que sea la droguería y que sea el que le aporte a salud pública, a la cooperadora asistencial de la municipalidad, en ese momento al Ministerio también de Bienestar Social, es decir, aporte a la provincia, una gran droguería que podía haber sido el IPS. Para eso yo necesitaba contar con una buena cantidad de medicamentos y ya habíamos saneado, al IPS lo habíamos saneado. Ya se había sacado el PLU, que era muy famoso en ese tiempo, el PLU en la provincia de Salta. Sí. Se había retirado el PLU en la provincia de Salta y empezamos a normalizar, ¿no es cierto? Primero era normatizar, después normalizar. Tema de las drogas, que es un negocio millonario, ¿no? Y entonces vamos a Buenos Aires, nos reunimos con una proveedora, dependiente de Iquique. Entonces me invitan a comer, vamos a comer, me acuerdo que fuimos a comer ahí a la vuelta de la casa de Salta. Nos sentamos a almorzar y me dicen, le ofrecemos esto pagadero a 4 años, lo que duraba el gobierno. Le digo, es interesante, pero lo voy a hablar con el señor gobernador. Si me esperan un rato, me voy, lo hablo con el señor gobernador que estaba en la casa de Salta, y me dice, ve, si nos pueden financiar a 4 años sería bárbaro. Sabemos que el valor, si a lo mejor una aspirina cuesta $1, ellos me lo iban a cobrar $2, pero me la financiaban a 4 años y no estábamos en condiciones de armar una gran droguería en el IPS todavía.
Eran momentos muy ajustados, muy difíciles. Entonces me siento a hablar con esta gente, vuelvo, converso, empezamos a almorzar y mientras vamos almorzando me muestran la planilla y me dicen, doctor, esto es así, compre tanto, va a tener para tanto tiempo y después le vamos acercando la mercadería y usted me la paga en 4 años. La va pagando en 4 años, yo año por año, hasta en 4 años. Perfecto, le digo, qué buen negocio. Es excelente lo que usted me propone porque no da tiempo de pagar. Porque la mayoría era pagar culata contra entrega. O sea, venía el camión, apoyaba, descargaba y se tenía que pagar. Tal cual. En este caso se financiaba, era una posibilidad de extra. Era un financiamiento hermoso. ¿Y entonces? Entonces terminamos de hablar y bueno, yo creo que vamos a cerrar. Bien, doctor. Bien. Póngale que la compra era por $6 millones en ese momento, que era un peso. Entonces saco una libreta y me dice, doctor, ¿a nombre de quién se lo hago el cheque? ¿Qué cheque? $1 millón para usted. Entonces me dice, ¿quiere que se lo haga a nombre de alguna chica, algún chico, alguna amiga, algún amigo, algún pariente? ¿A nombre de quién se lo hago? ¿A nombre suyo? ¿Cómo quiere? Entonces me doy vuelta y le digo, mozo, venga. Viene el mozo. Y le digo, ¿me cobra lo que yo comí? Y me dice el mozo, lo que yo comí. Bueno, lo que usted comió, espere, vuelve. Y el hombre se puso molesto y me dice, doctor, ¿pasa algo? No, nada, que estoy apurado. Bueno, dicen cuánto y justo viene el mozo. Se acerca y me dice, póngale, son 100 pesos. Sí. Le doy los 100 pesos y le digo, hasta luego, y no lo quiero ni ver en mi vida. Pero no se había hablado antes de esa posibilidad, no le ofrecieron, sino que directamente ya por haber hecho el negocio, por haber hecho esto el le negocio, corresponde a usted de comisión, digamos. Tome la comisión. No hablaron antes. Entonces ya es demasiada la ofensa, hasta luego. Me fui y le comenté al gobernador, me dice, has hecho muy bien, bueno. Que si no, se vuelve con $1 millón en el bolsillo, devuelto, tranquilo, no pasa nada, que puede pasar en otros ámbitos también. Puede pasar en cualquier ámbito. Y eso no fue la única vez, hasta que esto corrió la bolilla y después nunca nadie ni siquiera me dijo que era un cigarrillo, ¿no? Miramos, claro, después de eso el otro no se va a arriesgar a querer hacerlo. Pero el que recibe eso lo tiene de las farmacéuticas y de otros rubros también. Es muy serio. Nosotros hemos perdido la oportunidad de hacer, pero en ese tiempo pudimos abrir la farmacia del IPS en Orán, en Tartagal y una dependencia en Rosario de la Frontera. Bueno, fuerte, es duro, eso pasa en la mesa chica, digamos, esto lo puede ver un ministro, yo creo que después del secretario para abajo, estas empresas o multinacionales no se arriesgan, y de ahí para arriba ven la oportunidad y dicen, ven el negocio millonario, como es la cadena y el eslabón. Que pasa, por ejemplo, en algunos gobiernos nacionales en donde hay investigaciones abiertas y hay algunos que han sido juzgados. Otro tema, y esto lo toco con todo el respeto que merece, yo no sé si usted lo habrá contado alguna vez públicamente, me lo dijeron a mí, yo lo quiero confirmar o no. No sé tampoco en qué etapa de la historia de Salta sucedió, pero que hubo un intento o secuestraron a uno de los integrantes de su familia. ¿Le tocó vivirlo? Un intento de secuestro, sí. ¿Cómo fue? Quiero que lo cuente porque esto no se sabe, digamos. 82. No, antes de que vuelva la democracia. Antes de que vuelva la democracia. Pero fue una cosa tremenda para el grupo familiar. Me levanto, encuentro una nota en el... Ya era funcionario, ¿no? ¿Usted ahí nada? Doctor, yo era médico, estaba terminando de construir mi casa en Tres Cerritos. Sí. Y en el limpia parabrisas tenía una nota, la abro a la carta y me decía, te estamos vigilando, todo escrito con letra de diario, de diario, como la película. Me pone, te estamos vigilando. Sabemos que tenés un walkie-talkie, antes se usaba el walkie-talkie, eso que de la clínica me llamaba, doctor, se lo necesita, cambio, entonces hablaba, bueno, ya voy, punto, cortado. Y yo tenía todo el walkie-talkie en el auto. Sabemos que tiene usted un walkie-talkie, no lo toque, bien largo era la carta. La nota, claro. No lo toque, lo estamos vigilando, se lo hacemos de goma, un montón de guasadas a sus hijos. Tenían 1 año los mellizos. Está. ¿Sus hijos estaban con usted o lo habían capturado? No, estaban en la casa. Era una amenaza, una amenaza violenta. Lo que hice en ese momento es no avisarle a mi señora, solamente le dije, no sales a ningún lado, la nena no va al colegio, se quedan, yo me voy, cierro la puerta, llegó la mucama, le digo, no deje entrar a nadie, y estate cerca del teléfono, que hay cosa, comunícate con mis padres. ¿Pero por qué?
Vos comunicaste, no le quise decir a mi señora, bueno, me fui. Me fui a hacer al San Bernardo, donde trabajaba, le comunicó a mi hermano, bueno, de ahí comunicamos a la policía, mi hermano comunica, porque según decía me estaba siguiendo. ¿Pedían plata a cambio? ¿Qué pedían? $10.000. $10.000. Era un montón de plata, Sí. era muchísimo. Hoy lo sigue siendo. Era muchísima plata. Va la policía, me habla y me dice, doctor, ya estamos enterados por medio de su hermano cómo es, tenemos ahí, había otro papel también que me decía, en tal lugar hay una piedrita, poner ahí arriba la piedrita pintada de blanca, eso se pone a las 10 de la noche, usted tiene que ir a poner a las 10 de la noche. Bueno, fuimos, bajé, fui, me habían dado que se puede poner papeles de diario, ¿vio? Sí. Como en las películas, Tal cual. No, Y eso pasó acá en Salta. Pasó acá en Salta. ¿Cuál era el lugar de entrega? ¿Dónde habían pautado? Para allá, para la San Martín arriba, donde era... El templete, en la subida del en mercado la artesanal. subida y se iba a la vuelta y había descampado. En ese momento no era la bonita ciudad que ahora. Claro. Di la vuelta, subí, no dejé papeles, dejé 10.000 pesos. Lo dejó en serio. Oh, sí. Por si acaso me los saquen y se los lleven, que no me hagan daño a la familia. Dejé. Volví al consultorio, me quedé en el consultorio esperando a ver qué noticias me daban. Y de golpe suena el teléfono del consultorio, atiendo y me dice, doctor, ya lo tenemos. Y era una persona que estaba trabajando en mi casa, que yo lo había ayudado hacía 1 año y pico, lo ayudé para que se pueda mandar el hijo a Buenos Aires, para que le hagan un tratamiento renal muy serio que tenía el bebé. ¿Y qué trabajo estaba haciendo en su casa? De la construcción, terminando albañil. de construir el fondo albañil, que a la policía yo le di 2 datos de 2 personas que yo dudaba por la forma en que me trataba. Claro. En que me trataba don Javier, me decía, don Javier en la carta. Don Javier y no toque el walkie-talkie. Digo, ¿quién sabe que tengo Claro. un walkie-talkie? Y que me dice don Javier, ya está. Y las paradojas. Usted lo había ayudado a salvar la vida de su hijo. Eso fue un momento muy feo, muy triste, pero bueno, Qué bárbaro. hay que salir de todo. ¿En qué contexto? ¿Era común eso en Salta? ¿Era un delito que se repetía, el intento de secuestro? ¿O es uno de los casos que en esa época no existía? Nunca averigué si hubo otro. Esto fue a juicio, por supuesto, cumplió pena. Pasó. ¿Cuánto Ya tiempo le dieron de condena? Ya pasaron 36 años, creo, de eso. Ajá. ¿Sabe si vive? ¿Lo cruzó alguna vez? No, desconozco. No sabe Desconozco más. todo. ¿Estuvo preso cuánto tiempo? ¿Sabe de qué condena? Alrededor de 6 años. 6, 7 años. Sí, se le dio por Qué intento. bárbaro. Bueno, ¿y eso lo afectó después en su vida? ¿Andaba perseguido o algo por el estilo? No, en absoluto. Yo creo que hay que tener temple en la vida, saber enfrentar las cosas y seguir en nuestro trabajo y en las cosas. Son golpes que vamos a tener en la vida, así como hay gente que desgraciadamente tiene enfermedades graves o un accidente grave, podemos tener estas cosas que gracias a Dios no pasó a mayores. Bueno, pero no se trataba de la dictadura militar ni nada No, relacionado no, con por ese Dios, tema, no. sino una cuestión particular de un albañil en su Cuestión casa particular. que aprovechó y vio la chance. Esta es la Exacto. mía, dijo. Cuestión particular. Qué bárbaro. Bueno, las vueltas de la vida, ¿no? La vuelta. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a dejar de lado un ratito esto. Lo quiero llevar al tema político y aprovecharlo. Usted es Partido Renovador. Hoy, quien preside el Partido Renovador dice, somos pares, no Partido Renovador. Y esta es su carta de presentación. Vamos a ver cómo hoy está identificado esto que preside Cristina Fiore, senadora de la Nación y que probablemente el año que viene sea candidata a gobernadora. Y le vamos a preguntar a uno de los históricos qué piensa de este movimiento. Lo vemos. Hay que jugarse, ¿sí? No se gana si no se juega. Y en ese sentido también, todos los que conformamos y somos parte de la dirigencia de este Partido Renovador tenemos que acompañar. Y así creo que entre todos vamos a lograr este gran sueño. De uno y cada uno de ustedes, vamos a recorrer los barrios, vamos a estar en la ciudad, vamos a ir al interior, vamos a levantar la bandera de Salta y vamos a darle a nuestro pueblo lo que verdaderamente les hace falta. Vamos a generar una Salta mejor que merezca ser vivida y los renovadores vamos a volver a ser protagonistas de la historia de nuestra provincia. Muchas gracias a todos, mis queridos amigos. ¿Cómo lo ve? ¿Coincide?
La quiero mucho a la niña, que fue compañera de mi hija en el Colegio de Jesús. Soy muy amigo del padre. Excelente persona. Ella también, excelente niña. Le digo niña porque uno la conoció de chico. El Partido Renovador tuvo su momento tremendamente exitoso en Salta. Tuvo una posición en Salta que yo creo que en Salta fue mayoría en la capital durante muchos años. Fue una oposición sana. No fue oponerse por oponerme, ni oponerme sin decir qué cosas podemos hacer. Entonces yo creo que en todo gobierno debe existir una oposición sana. Si no, dejar gobernar por alianza no sirve. Cuando el Partido Renovador, lo quiero mucho y soy muy amigo de Soto, Sí. pero cuando el Partido Renovador hace una alianza, deja de ser Partido Renovador. Deja de ser oposición. Se habla hoy de oposición amigable o de oposición constructiva. No existe. No existe Yo eso. creo que la oposición es oposición constructiva cuando usted tiene un partido que la gente tiene confianza en votarlo a usted porque es diferente a otro partido político. Es muy diferente, por ejemplo, si el Partido Renovador se juntaría con el Radical, tampoco lo acepto. El Partido Radical tiene una ideología. El Partido Renovador fue algo maravilloso en Salta. Fue durante muchísimos años el único partido que no fue justicialista que gobernó Salta por 4 años. Que, entre paréntesis, es poco 4 años. Me hubiera gustado haber ganado la próxima elección para poder dejar una impronta más fuerte en la provincia. Eso no se pudo hacer. Pero hoy, después de casi, no sé si son 8 o un poco más de años, estando en alianza con el Frente para la Victoria, por la alianza, qué difícil es reconstruir y decirle a la gente, hoy vuelvo a ser Partido Renovador. Y les prometo que nunca más hago alianza con nadie. Claro, hoy van casi de la mano, es muy difícil verlos separados. Bueno, Fiore, más allá de su posición en algunos temas puntuales, es oficialista de la provincia hoy, digamos. Claro. ¿Piensa que podría llegar a ser gobierno otra vez el Partido Renovador solo? También muchos me hablan, dicen, no, ya partido político como partido político es muy difícil, eligen a personas. Si Fiore tiene carisma, todo lo demás, la votarán a ella y la acompañarán, pero no porque venga con todos los ideales del Partido Renovador. Si en estas próximas elecciones uno la ve o vamos viendo de que Fiore empieza a levantar y pone de pie un partido que ya no existe. Para mí no existe el PRS. Hoy el PRS no existe. Para mí no existe. Pero institucionalmente está. PARE existe. Cambiaron las siglas. Claro. PARE existe. El PRS no existe, sino yo creo que ni Soto está en el PRS actualmente. Renunció a su afiliación Bien. hace poquito. No está Gomedie, ¿sí? Los que se fueron hoy están en propuesta salteña, el PPS. El digamos. PPS, o están en su casa. Delman no está, un montón de amigos que siempre hablamos de este tema, no estamos ninguno. A lo mejor no renunciamos nunca al PRS, pero ya no estamos formando parte de lo que nosotros decimos pares. Hoy, salvo el Partido Obrero, me dicen muchos, no hay otra oposición. No se los ve, o sea, el radicalismo no lo califican como oposición porque están dentro de una alianza con Cambiemos, en la ciudad son oficialismo quizás, salvo algunas diferencias puntuales, pero me dicen, todos son del gran partido Salta, digamos. Sí, se puso de moda unirse entre partidos, ¿sí? Se puso de moda en un tiempo, pero yo creo que fue para destruir partidos. Y se desarmó el Partido Renovador. Se desarmó el Frente para la Victoria. Quedó el Partido Justicialista. O sea que fue el único beneficiado. Desde el punto de vista que uno va mirando. Las últimas elecciones, los intendentes, por más que eran renovadores, votaban por el Frente para la Victoria. Claro, después de 28 años, ¿Salta es peronista? Yo creo que Salta es peronista. No, porque tiene 3 mandatos de Romero. Se va Romero, más allá de que Urtubey juega por afuera y no lo hace dentro del Partido Justicialista. Van a ser 24 años del Claro. Partido Justicialista en Salta. Y quizás el que venga puede llegar a ser del mismo partido. Y yo no veo gente de otro partido que vaya a ser candidato a gobernador.
los que son candidatos a gobernador alguna vez militaron en el Partido Justicialista. O los que podrían ser candidatos a gobernador. Quizás disfrazados de opositores en otro lugar, pero... Se van, a lo mejor se retiran, pero en su momento estuvieron trabajando por el Partido Justicialista. ¿Y se imagina un renovador? ¿Podría venir hoy, podría gobernar una provincia hoy un renovador? Yo creo que no. ¿Por qué? Yo creo que en este momento muy difícil, porque no hay partido renovador. Primero porque no hay partido renovador. Segundo porque tendría que armar una potencia para poder gobernar Salta. La gente está deseosa de que vuelva un partido renovador. Pero ¿vuelva con quién? Y a lo mejor está esperando que vuelva con gente que ya estuvo en el partido, que todos nos juntemos con la dirigente actual del PRS o de Pares, sí, Fiores, y la apoyemos todo. Yo creo que eso es difícil, esto se desarmó y ya no estamos. No estamos. Nos gusta escucharlo, le agradecemos por la visita, nos volveremos a encontrar. Gracias a usted. Javier Núñez Burgos, dirigente renovador, interesante poder escucharlo. Hasta el próximo encuentro, que descansen, buena semana.